bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a estar viendo de la unidad 3 de funciones lo que llamamos límites y funciones continuas o la continuidad de una función. Hasta ahora hemos estado trabajando justamente con funciones que básicamente tenían una única regla, es decir, una sola fórmula, ¿sí? Pero hay funciones que van cambiando su definición dependiendo del valor de x, que son las que llamamos funciones definidas por partes o funciones a trozos. Estas funciones van a ser un estilo, digamos, de funciones que vamos a ver para después empezar a introducir la idea un poco de límite y más adelante de lo que es continuidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá lo que sería una función a trozos, es una f de x, que fíjense que se denota con una llave y tenemos dos fórmulas, ¿sí? Tenemos que la función f de x toma los valores de x al cuadrado si x es menor a 1 y la función toma los valores de 2x si x es mayor o igual a 1. Es decir, viéndolo en la recta, ¿sí? De 1 para atrás, acá va a ser x al cuadrado. Y de 1 en adelante va a ser la función 2x. Es decir, vamos a tener una parábola en el primer intervalo y una recta en el segundo intervalo. Grafiquémosla rápidamente. Voy a graficar esta parte de azul y la otra parte de rojo, ¿sí? Entonces, en azul, yo sé que viniendo desde los números negativos, por ejemplo, en menos 2, la parábola iba a menos 4, en menos 1 iba a 1, en 0 vale 0 y en 1 vale 1, ¿sí? Pero fijémonos una cosa importante. ¿Este es un menor igual o un menor solo? Sería un menor solo, ¿sí? Entonces el punto específico 1 no está incluido. Entonces es lo que vamos a anotar como un circulito, ¿sí? En vez de hacer un punto lleno, vamos a anotarlo con un circulito. Entonces la parábola nos queda así, llegando hasta el circulito. Eso quiere decir que uno se aproxima hasta 1, pero el 1 no está incluido en la parábola. En cambio, para la recta, veamos que es 2x, ¿sí? Es decir, tiene pendiente 2 y ordenada al origen 0. O sea que la pendiente normalmente arrancaría acá, pero como estamos definiéndola a partir del 1 en adelante, entonces no voy a anotar este punto, ¿sí? Pero yo sé que para graficarla yo me paro acá, voy 1 hacia la derecha, que es el denominador de 2, y 2 para arriba, porque el 2 es positivo, y yo sé que ahora este punto también va a estar, ¿sí? Ahora, fijémonos, acá sí tenemos mayor o igual, ¿sí? Entonces este punto sí está definido, ¿sí? Este punto lo llenamos. Y luego seguimos con la recta, ¿sí? La recta sería algo así, ¿sí? Entonces, fijémonos esto. En este ejemplo, cuando la graficamos, podemos notar que ¿qué pasa en el punto x igual a 1? Las dos partes se chocan, digamos, esta parte y esta parte, o hay un salto acá. La respuesta es que hay un salto, ¿sí? Entonces, para responder un poco la idea matemática detrás de este salto que hay acá, de cómo, digamos, hablar de este tipo de cosas, es que vamos a necesitar introducir una nueva idea, que lo vamos a introducir muy intuitivamente, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más intuitivo posible, que es el límite. Cuando uno habla de límite, uno está hablando de una operación, básicamente, donde uno se lo aplica a una función y le dice a qué valor se aproxima la función cuando x se acerca a algún valor en específico. Entonces, la forma de denotarlo es, primero, a qué valor se aproxima la función cuando x se acerca a cierto valor x0, ¿sí? Básicamente, digamos, es importante destacar que cuando uno habla de límite es como que yo me voy acercando hasta un valor, ¿sí? No estoy diciendo, no, digamos, no me importa qué es lo que ocurre exactamente sobre el punto x0,
sino que qué pasa cuando yo me estoy acercando. Es como una predicción el límite, ¿sí? Es como que te diga, bueno, yo te puedo decir, a partir de los valores anteriores, a qué valor podría, digamos, llegar justamente inmediatamente después, pero sin decirte exactamente cuál es el valor de después, ¿sí? Sería como una especie de predicción, o bueno, es cómo se comporta justamente la función cerca de ese punto y no exactamente sobre el punto, ¿sí? Si nosotros, bueno, antes que nada, el límite se denota algo así. Si yo tengo f de x, el límite de f de x cuando x tiende a x0 se denota como límite, así con lim, cuando x tiende a x0 de f de x, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo de acá arriba, podemos notar que uno, digamos, puede definir para x1, tratar de ver cómo se comporta la función en 1, ¿sí? Entonces, en 1, si yo me paro, digamos, sobre 1, la función, digamos, se define acá. Entonces, vemos que si yo voy por la izquierda, me va a predecir este valor, ¿sí? Este va a ser mi límite desde este lado. Y si yo voy por la derecha, me va a predecir este otro valor, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a hablar del otro concepto, que son los límites laterales. Esto quiere decir límites por derecha y por izquierda, ¿sí? Cuando hablo de límites por derecha, o sea, tender a x0 por derecha es tender a x0 por los valores más positivos de x que x0, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá, si yo tiendo a 1 por derecha, estoy yendo desde los lados positivos, ¿sí? Desde los x que son más grandes que 1. Entonces, por derecha, por eso se le pone un signo más. Y el límite lateral por izquierda es lo contrario, ¿sí? Es el límite. Cuando tiendo a x0 por izquierda, le pongo un menos, ¿sí? Es tender a 1 desde la izquierda, es decir, desde los valores más chicos, o sea, los menores o desde el lado negativo de las x, digamos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, fijémonos, tenemos, ¿cuál sería el límite lateral cuando x tiende a 1 por derecha de la función f de x? Bueno, yo sé que por la derecha de 1, o sea, por esta parte, yo voy a tener que agarrar mi expresión de la recta, ¿sí? O sea, mi f de x va a tomar la expresión de la recta, es decir, esta parte, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá, puedo tomar el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función 2x, ¿sí? Va a ser igual, porque 2x es como está definida allá arriba. Y cuando nosotros tenemos un límite de una función que no tiene problemas en sí en el punto en específico, simplemente reemplazando el valor al que yo estoy haciendo tender, voy a obtener el valor del límite, ¿sí? En este caso, si yo voy por la derecha, tengo la expresión 2x de f de x, y el límite cuando x tiende a 1 por derecha va a ser 2 por 1, ¿sí? Va a ser como evaluar la función en 1. Y esto me va a dar igual a 2. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función f de x, fijémonos arriba que por izquierda yo debería ir por la parábola, ¿sí? O sea, yo es como que me voy moviendo por los puntos de acá. Es decir, que tengo que tomar esta rama de la función. Entonces, mi límite cuando x tiende a 1 por izquierda va a ser el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x al cuadrado. Y si yo reemplazo
por 1, porque esta función la puedo evaluar en 1, es 1 al cuadrado y me da igual a 1. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde los límites laterales no coinciden, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, los límites laterales no coinciden. Nosotros necesitamos, digamos, para definir un límite, o sea, el límite cuando x tiende a x0 de f de x, esto lo vamos a poner por separado. Necesitamos que el límite cuando x tiende a x0 por derecha de f de x sea igual al límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x. Y si ambos son iguales, entonces decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe y es igual, digamos, a los límites laterales. En cambio, si los límites laterales no existen, como es el caso este del ejemplo, entonces decimos que el límite cuando x tiende a x0, en este caso a 1 en realidad, porque ya estamos dentro del ejemplo, de la función f de x no existe. Sí, o sea, lo que decimos es eso, no existe el límite. ¿Por qué? Porque me dan cosas distintas yendo de derecha a izquierda. Vamos con otro ejemplo de límites. Por ejemplo, yo quiero límite cuando x tiende a 1 de la función x al cuadrado, sola. ¿Sí? Es decir, la función que vamos a tener ahora es x al cuadrado. Y yo quiero ver si existe el límite en este punto. ¿Sí? En el punto 1. Entonces, si yo vengo por la derecha, hago el límite cuando x tiende a 1 por derecha de x al cuadrado. Y esto me da 1 al cuadrado porque la puedo evaluar sin problema. Y esto me da 1. Y cuando voy por izquierda, también es x al cuadrado. Entonces, el límite por izquierda, cuando x tiende a 1 de x al cuadrado, también es 1 al cuadrado. Y también me da 1. Entonces, como ambos existen y son iguales, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 existe, de x al cuadrado existe y es igual a 1. ¿Sí? Básicamente esa es un poco la idea del límite. Vamos a tener situaciones más complicadas con límites. Por ejemplo, ¿qué pasa con la función 1 sobre x? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo 2. Sea f de x la función 1 sobre x. ¿Sí? Bueno, veamos cómo da el límite cuando x tiende a 0. Primero vamos por derecha. La función 1 sobre x, recordemos, era una función racional donde básicamente la gráfica era una cosa así. Bueno, si no me temblara tanto el pulso. Pero era una cosa así. Entonces, fijémonos. Nosotros habíamos dicho, para racionales, que en este caso el 0 era una asíntota vertical. Para este caso. Y fijémonos, ¿a qué valor debería ir cuando yo tiendo a 0 por derecha? ¿Y a qué valor debería ir cuando yo tiendo a 0 por izquierda? Bueno, estudiémoslo un poquito. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x. Fijémonos, ¿yo puedo evaluar acá en 0? No, no puedo. Entonces acá ya podemos ver desde el gráfico que este límite nos da, cuando
x tiende a 0 por derecha, nos va haciendo cada vez más grande, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren probar con la calculadora, prueben de poner cada vez números más chicos acá. Empiecen con 1, o sea, con x igual a 1, con x igual a 0,1, 0,01, 0,0001, y así, y fíjense cómo el número total de 1 sobre x se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que eventualmente llegamos a infinito. Ahora, fijémonos por otro lado. Cuando x tiende a 0 por izquierda, de la función 1 sobre x, fijémonos cómo vamos yendo cada vez más hacia abajo. Es decir, en vez de ir hacia el infinito, nos vamos hacia el lado contrario, ¿sí? El lado opuesto. Es decir, ustedes fíjense de probar, por ejemplo, con x igual a menos 1, x igual a menos 0,1 y así cada vez más chicos, pero negativos. Y esto se va a hacer cada vez más chico, o sea, o cada vez más grande en módulo, pero cada vez más negativo, ¿sí? Y entonces nos lleva a menos infinito. De acá entonces podemos sacar una propiedad. O sea, perdón, nos falta una cosa. ¿Qué pasa entonces con el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x? Se dice que no existe. ¿Sí? Esto es una forma de escribir no existe. ¿Sí? Es como en conjuntos. ¿Por qué? Porque los límites laterales no coinciden. Uno va a infinito y otro va a menos infinito. ¿Sí? Y de propiedad, entonces, si yo tomo el límite cuando x tiende a 0 por derecha de una constante sobre x, esto siempre me da infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de una constante sobre x, esto me da menos infinito. Siempre y cuando la constante sea distinto de 0, ¿sí? Y positivo. Vamos a poner entonces mayor estricta a 0. Porque si la constante es negativa, se me invierten, digamos, el infinito se me hace menos infinito y el menos infinito se me hace infinito positivo. Ok. Bueno, esta es un poco una idea de lo que vendría a ser el límite de una función, ¿sí? Bien, sigamos con otro ejemplo de límites. Ejemplo 3. Podría tener, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, o sea, o quiero saber, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 2x más 1 dividido x menos 1. No hace falta siempre andar resolviendo los límites laterales. A veces puedo directamente ya pensar en los límites en sí. Fíjense, yo en este caso podría evaluar directamente en el valor 1 la función esa. Fijémonos, acá me daría 1 al cuadrado menos 2 más 1. O sea, 1 más 1 menos 2 me da 0. No hay ningún problema, podría. Pero ¿qué pasa en el denominador? Acá me quedaría un 1, menos 1 me da igual a 0. Entonces esto me queda lo que se llama una indeterminación, de la forma 0 dividido 0. ¿Sí? Entonces, yo antes de poder resolver este límite, tengo que básicamente tratar de usar, digamos, el álgebra o usar, digamos, alguna identidad, algún truco, por decirlo de alguna otra forma, matemático, como para tratar de salvar la indeterminación, ¿sí? La indeterminación básicamente tiene que ver con justamente por qué es indeterminado, porque algo, digamos, que de la forma 0 sobre 0 yo no estoy 100% seguro de cómo se va a comportar. Puede resultar de distintas formas, ¿sí? O sea, si yo lo estudio de una forma, se puede comportar de un cierto tipo. Hay indeterminaciones 0 sobre 0 que se pueden salvar de formas distintas, van a dar valores distintos, ¿sí? Entonces, como no hay algo, como no hay una regla, no hay como una propiedad, ¿sí? Básicamente eso es lo que se llama indeterminación, y todas las indeterminaciones hay que tratarlas con cuidado. Hay un montón de indeterminaciones matemáticas. La que más vamos a tratar es esta del 0 sobre 0. Entonces veamos cuánto da el límite cuando x tiende a 1 de esto. Bueno, lo que se me ocurre acá, para poder salvar la indeterminación,
fijémonos que esta función en 1 nos daba 0. Eso inmediatamente significa que 1 es una raíz de esa cuadrática, ¿sí? Entonces que se va a poder escribir de la forma factorizada. Entonces factoricemos esta expresión, x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Para eso podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer Bhaskara, podemos hacer diferencia de cuadrados, podemos hacer un montón de formas para encontrar cuando esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en particular, vamos a ver, si lo quieren hacer por Bhaskara no hay ningún problema, es lo más común, pero yo les voy a dar otra forma. ¿Recuerdan el cuadrado de un binomio? Cuando a más b está al cuadrado, ¿esto qué me daba? Me daba el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si era negativo, me daba el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Esto, si no se lo acuerdan, pueden hacer, digamos, es lo mismo que hacer a más b por a más b, ¿sí? Y hacer la distributiva a por a por b por a, b por b. Y todo sumado, ¿sí? Lo mismo con el caso negativo. Bueno, si nos fijamos en esta expresión que está acá, esto es lo mismo que hacer, fijémonos, x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Me queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, x por 1, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Fijémonos que la expresión es la misma, ¿sí? Esta que está acá y esta que está acá. Entonces, la forma factorizada yo ya sé que va a ser x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo que nos dice es que la raíz x igual a 1 va a ser una raíz, ¿sí? Va a ser el punto donde toca al eje x, la función. Y va a haber uno solo porque es solamente esa la raíz. Bien. Entonces, volviendo al límite, cuando x tiende a 1 de... Ahora en vez de x cuadrado menos 2x más 1 voy a escribir como x menos 1 al cuadrado. Y esto lo estoy dividiendo por x menos 1, que es lo mismo, ¿sí? Arriba está el cuadrado, que es lo mismo que x menos 1 por x menos 1. Entonces ese cuadrado se me va con este denominador. Y entonces acá lo que tenemos es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Y acá entonces simplemente puedo reemplazar, ¿sí? Por el valor de x. Ahora sí puedo reemplazar porque salvé la indeterminación. Y esto me da 1 menos 1, que es igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 2x más 1 dividido x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Esto, si ustedes quieren, lo pueden graficar. De hecho, vamos a verlo ahora en pantalla. Bien, en la gráfica lo que ven es, si bien la función es una función racional, que dijimos que no íbamos a ver de esta forma, pero en este caso, fíjense, como la parte de arriba se me cancela con la parte de abajo y me queda la expresión x menos 1, nada más, me queda una recta. Pero ¿cuál es el tema? Mi expresión original, el dominio de la expresión original, yo tenía que sacar el 1 del dominio, ¿sí? Porque el x menos 1 estaba dividiendo. Si bien la expresión final es la de la recta x menos 1, que fijémonos que es la gráfica de la función, yo debería acá dibujar como un circulito sobre justamente el x igual a 1, ¿sí? Donde la función vale 0, porque la función no está definida en realidad por ese valor. Entonces, simplemente haciéndole un circulito es como que lo saco del dominio y lo que tendríamos es una recta con un circulito en el 1, ¿sí? Bien, por otro lado, uno puede empezar a estudiar el comportamiento de una función cuando el x se hace o muy grande o muy negativo, o sea, muy chico en términos de muy hacia la izquierda del eje, ¿sí? Y estos son los llamados límites al infinito.
estos límites sirven mucho para estudiar el comportamiento de una función, ¿sí? Es decir, podemos tener el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, o límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x. Como les decía, estos límites sirven mucho para entender el comportamiento de una función. Por ejemplo, en el estudio de asíntotas horizontales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe el límite, cuando x va a infinito, por ejemplo, de f de x, lo mismo pasa con menos infinito, así que no lo voy a copiar. Si existe el límite cuando x tiende a infinito de f de x, y por ejemplo nos da un valor L, entonces I igual a L es la asíntota horizontal de la función. Veamos un ejemplo. De vuelta vamos a tomar la función 1 sobre x. Fijémonos acá arriba, ¿sí? ¿Cómo se comporta la función 1 sobre x? A medida que yo voy a infinito, la función, o sea la y, va valiendo cada vez menos, 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 y se va acercando infinitamente hacia el eje x. Entonces, básicamente, este límite nos daría 0. Fíjense qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito. Ahí deberíamos ver el lado contrario, ¿sí? De acá, de la función, podemos ver que cada vez que nos vamos acercando a menos infinito, que está como por acá, acuérdense, no son valores, es simplemente una idea, nos vamos acercando cada vez a 0, pero por el lado negativo, ¿sí? Entonces, el límite, cuando x tiende a menos infinito, esta función también es 0. Y entonces acá tenemos propiedad. El límite, cuando x tiende a infinito, de una constante sobre x, o alguna potencia de x, va a ser igual a 0. Lo mismo cuando tiende a menos infinito. Siempre y cuando la constante sea distinta de 0 y positiva, ¿sí? Si es negativa, igual, en realidad no nos da lo mismo, pero bueno, vamos a hacer la propiedad por las dudas así. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de las funciones racionales que tenían la forma ax más b dividido cx más d? ¿Sí? Y habíamos dicho que la asíntota horizontal en estas funciones racionales era la recta y igual a sobre c. Bueno, vamos a probar efectivamente que esto es así. Entonces, tomemos el límite, vamos a hacer infinito. Para menos infinito sería lo mismo. Cuando x tiende a infinito, de ax más b sobre cx más d, fíjense, yo reemplazar a x por infinito, o sea, sí, obviamente no sería reemplazar, pero si x tiende a infinito, toda esta ecuación de arriba tiende a infinito, y si x tiende a infinito, todo lo de acá abajo también tiende a infinito. Entonces, ahí encontramos otra indeterminación, que es de la forma infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de salvarla. Para tratar de salvarla, lo que vamos a hacer es sacar un factor común x, tanto de arriba como de abajo, ¿sí? O sea, yo me voy a quedar con acá x por, en el primer término tengo x por a, entonces me queda solamente la a, y en el segundo término no tengo x. Entonces yo lo que puedo hacer es como multiplicar y dividir por x y sacar la x que está multiplicando. Entonces me queda b sobre x. Fijémonos acá, si hacemos la distributiva, me queda x por a, y acá x por b dividido x, se me van las x, me queda la b sola, que me devuelve lo de acá. Dividido, y hago lo mismo acá abajo, me queda c más d sobre x. Bien,
Ahora, esta x con la de acá se me pueden ir, se cancelan. Y entonces con lo que yo me quedo, fíjense, es cuando x tiende a infinito, esto que está acá tiende a 0 por la propiedad de acá arriba, ¿sí? Y esto que está acá también tiende a 0 por la propiedad de arriba. Entonces, todo esto me tiende a sobre c, o a más 0 sobre c más 0, que es lo mismo que a sobre c. Entonces, en definitiva, el límite cuando x tiende a infinito existe y me da a sobre c. Por ende, la asíntota horizontal es la recta y igual a sobre c. De hecho, si ustedes a esto le ponen números y lo grafican, podrían ver perfectamente este comportamiento. Ok, estos son en cuanto a límites, ¿sí? Por último, vamos a hablar de lo que es una función continua. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la continuidad de una función, dicho de una forma completamente, digamos, no sé, simplificada, es cuando nosotros podemos dibujar la gráfica de una función de un solo trazo, ¿sí? O sea, sin levantar, por decir de una forma, el lápiz de la hoja, ¿sí? Es decir, una función continua tiene que cumplir que todos los puntos estén, digamos, juntos, ¿sí? Por decir de alguna forma. O sea, si estos son mis ejes, x, y, básicamente una función continua va a ser una función que yo puedo escribir sin levantar, digamos, que cada punto esté pegado al anterior y al de después, por decir de alguna forma. Esto, formalmente, una función f de x es continua si cumple las siguientes cosas. Primero, o sea, lo vamos a decir ahora de forma matemática, después vamos a ver bien qué significa. Vamos a decir que la función es continua en un x igual a x0, ¿sí? Si se cumple que f evaluada en x0 existe, o está definida, luego que el límite cuando x tiende a x0 de f de x exista, es decir, existan los límites laterales, y por último, no solamente me alcanza con que existan ambos, sino que les voy a pedir una cosita más, que es que sean iguales. Si esto se cumple para cada valor de x0 en el dominio de x, vamos a escribirlo. Si esto se cumple, para todo x0 perteneciente al dominio de f, entonces ahí se dice que la función f de x es continua en todo su dominio. Continua en todo su dominio. ¿Qué significa esto? Yo le estoy pidiendo a mi función así, está como por ejemplo acá esta random que dibujé acá, le voy a poner f de x, que en el punto x0 exista mi f de x0, ¿sí? O sea que para ese punto la función esté definida. Y está definida porque, bueno, al punto está ahí, ¿sí? Después, le estoy pidiendo que el límite de la función exista, es decir, que si yo voy por la izquierda y por la izquierda y por la derecha, que exista, digamos, ese límite y que sean iguales. O sea, los límites laterales sean iguales y por ende el límite exista. Y por último, que la función evaluada en ese punto con
lo que me predicen los límites sean iguales. ¿Sí? Entonces, esas son las tres condiciones que yo le tengo que pedir a mi función para decir que es continua. ¿Sí? Para escribirla, yo poder, digamos, asegurar que la puedo dibujar de un solo trazo, por lo menos para el punto x0. Después, si se cumple para cualquier valor x0 en el dominio, o sea, para todos estos puntos que están acá, se cumplen estas tres condiciones, entonces la función es continua en todo su dominio. Ejemplos de funciones continuas, básicamente todas las que vimos. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Es decir, para todo x perteneciente a los reales. ¿Sí? Las funciones exponenciales y trigonométricas y logarítmicas, también en todo su dominio. ¿Que cuál va a ser el dominio? Bueno, este va a tener dominio los reales, las trigonométricas también los reales, y las logarítmicas, ojo, son los reales positivos. ¿Sí? Acuérdense que las defino al revés. Y sin el cero, ¿sí? Y las funciones racionales también son continuas en todo su dominio. Recordando que sacamos de su dominio las asíntotas verticales. O sea, son los reales menos la asíntota vertical, ¿sí? De las racionales. Bien. Entonces esto es algo que uno ya puede usar, ¿sí? Uno puede decir, bueno, si yo tengo una polinómica, una exponencial, una trigonométrica, entonces tenemos una función continua. Además, suma o resta de funciones continuas es una función continua. O sea, si yo tengo una suma y resta de polinomios con exponenciales, por ejemplo, esa suma o resta es una nueva función que también va a ser una función continua. Después, multiplicación o división de funciones continuas es continua siempre y cuando no se anule un denominador. No nulo. Y por último, composición de funciones continuas también es continua. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando hacíamos el f composición con g? Por ejemplo, acá si yo tuviera un f de x igual a e a la x y un g de x igual a x al cuadrado, entonces yo sé, como estas dos son continuas, una por ser exponencial y la otra por ser un polinomio, entonces la función e a la x al cuadrado, que es f compuesta con g, también es continua, ¿sí? Por ser composición de funciones continuas, básicamente. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a agarrar, en principio vamos a agarrar la función a trozos, ¿qué estoy escribiendo? La función a trozos que habíamos agarrado al principio, que era f de x, donde teníamos x al cuadrado para los x menores a 1 y 2x para los x mayores o iguales a 1. ¿Sí? ¿Qué pasaba con esta función? Vamos a copiar la gráfica de más arriba.
Cuando yo tengo esta función, esto se copia y ahora vamos a pegarlo acá. Pegar. Ahí va. Ahí entonces tenemos el gráfico. ¿Qué pasaba en x igual a 1? O sea, veamos una cosa. Veamos por intervalos, ¿sí? Para los x menores a 1, que es la función x al cuadrado, esta función es, o sea, f es continua por ser polinómica. En particular cuadrática. Después, para los x mayores a 1, o sea, del 1 para adelante, no, todavía no voy a poner el punto del igual, ¿sí? Eso se llama el punto de pegue de las dos funciones. Ese lo voy a tener que estudiar por separado. Para los x mayores a 1, la función es continua por ser una recta, ¿sí? O por ser también polinómica. Polinómica, es decir, lineal en este caso. ¿Qué pasa entonces en x igual a 1? ¿Será continua la función en x igual a 1? Bueno, veamos las tres cosas que tenía que cumplir. Primero, f tenía que estar definida en el valor, ¿sí? O sea, f1 tiene que estar definida. Y en definitiva sí está definida, ¿sí? Está acá definida, en el igual, de ese x mayor o igual a 1. Entonces, me queda como 2 por 1 y es igual a 2. Entonces está definida. Después, ¿existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x? Y lo vimos más arriba, ¿sí? Cuando vimos límite, ¿qué me había dado? Cuando vimos los límites laterales acá. Que el límite lateral por derecha me daba 2 y el límite lateral por izquierda me daba 1. Como los límites laterales no coinciden, entonces dijimos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe, ¿sí? Entonces, en definitiva, los límites laterales no coinciden y por ende, entonces, no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Como ya no se cumple una de las condiciones para ser continua, que era que el límite cuando x tiende a x0 de f de x exista, entonces esta función ya no es continua en x igual a 1. ¿Sí? Y lo que podemos decir es que el dominio de continuidad sería desde menos infinito hasta el 1, por ser una parábola, sin incluir al 1, unión desde el 1 hasta el infinito por ser una recta, pero no incluyendo al 1. ¿Sí? Este sería el dominio donde la función es continua, es decir, el dominio de continuidad. Y fíjense que tiene sentido, porque si yo quisiera dibujar esto en un solo tramo, llego hasta acá y acá tengo que pegar un salto. Tengo que separar el lápiz y volver y seguir del otro lado, ¿sí? Entonces, tiene sentido que no sea continua en x igual a 1, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros agarramos otra función a trozos? Por ejemplo, la función g de x, vamos a ponerle, vamos a definirla en un intervalo más acotado, ¿sí? Supongamos que sea e a la x
si x está desde menos 2 hasta 0 incluido, y 1 menos x con x desde 0 hasta 1 incluido. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros definimos una función a trozos, es importante que el punto de pegue esté definido en una de las dos ramas y no en las dos a la vez. ¿Sí? O sea, yo la defino en una sola, pues si no estaría multievaluada en ese punto y no sería una función. ¿Sí? O sea, no estaría cumpliendo que para cada valor de x tenga un único valor de y. ¿Sí? Bien. Fijémonos, si quieren, grafiquemos esta función. Entonces, esto es el 1, vamos a poner acá el 1, y bueno, desde menos 2, el menos 2 está acá, menos 1 está acá. Entonces, yo sé que la función exponencial a la x venía desde cerquita de 0 y iba hasta el punto 0, 1. Y 1 menos x es una recta que pasa por el punto, o sea, su ordenada al origen es el 0, 1, y luego va a ir 1 a la derecha, 1 hacia abajo. ¿Sí? Va a pasar por acá. Entonces nos queda así. Esto es la parte de a la x y esto es la parte de 1 menos x. ¿Sí? Y se termina ahí, o sea, esta es nuestra función f de x. Porque está definida desde menos 2 hasta 1. ¿Sí? Fíjense que yo la acorté y en vez de definirla desde menos infinito hasta más infinito, simplemente el dominio de esta función g, yo le puse acá f, de esta función g va a ser desde menos 2 hasta 1. ¿Sí? Bueno, la pregunta ¿es continua g en su dominio? Bueno, analicemos. Desde menos 2 hasta el 0, sin incluir el 0, g es continua por ser exponencial. Después, desde 0 hasta 1, incluyendo el 1, pero no el 0, g es continua por ser lineal. Y luego entonces, ¿qué pasa en x igual a 0? Bueno, g de 0 está definida. De hecho está en la parte de la exponencial, es e a la 0, nos da 1. ¿Sí? Acuérdense que cualquier exponencial a la 0 nos da 1. Esto es 1. Después, ¿existe el límite cuando x tiende a 0 de g de x? Estudiemos los límites laterales. Veamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha de g de x sería, cuando vengo por derecha, vengo por la recta. ¿Sí? Entonces es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 menos x. Y esto me da 1. Estudiamos entonces el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de g de x. Cuando yo vengo por izquierda, vengo por la exponencial. ¿Sí? Es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de e a la x. Y esto me da e a la 0, que nos da 1. Entonces, el límite existe. El límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 1. ¿Sí? Y además, me cumple que g de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x. ¿Sí? Esto me lo cumple. Esto me lo cumple y esto me lo cumple. Por ende, g de x es continua en x igual a 0
Y finalmente podemos hablar que g de x como es continuo en x igual a 0 y también desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta 1, entonces g de x es continuo en todo su dominio. Bien. Entonces veamos una última cosita respecto a la continuidad, y son los tipos de discontinuidades que podemos tener. Por ejemplo, yo puedo tener una función que sea de este estilo. Viene la función, hay un punto donde no está definida y sigue la función. Entonces, esta discontinuidad, donde no está definida la función en un punto, en algún x0, ¿sí? Esta vamos a llamarla f de x. Este es el eje x y el eje y. Si tengo una función que tiene este tipo de discontinuidad, se llama discontinuidad evitable. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? La función f en x0 no está definida, pero sí existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Fíjense que los límites laterales me van al mismo valor, al valor que yo podría estar acá. Entonces, ¿por qué se llama evitable? Porque si yo defino, digamos, redefino la función f de x y le pongo el valor este que está acá a x0, o sea, el valor del límite a x0, se me transforma en una función continua, ¿sí? Por eso se le dice evitable. Después yo podría tener una discontinuidad así. Yo vengo con la función, acá no está definida, supongamos que acá está definida, y continúa la función. Esto en el x0. Y esto es lo que se le llama una discontinuidad de salto. ¿Sí? Es decir, mi función en x0 existe, pero no existe el límite cuando x va a x0 de f de x, porque los límites laterales dan distinto. ¿Sí? Bueno, una discontinuidad de tipo de salto es la que teníamos más arriba, en la función a trozos de la parábola. ¿Sí? Este tipo de discontinuidad acá, donde se pega un salto repentino, es una discontinuidad evitable. Una discontinuidad, perdón, evitable no, de salto. Una discontinuidad evitable es como, por ejemplo, en el caso que teníamos este que está acá, ¿sí? Cuando hacíamos nosotros, cuando la graficábamos esta función, nos daba una recta que no estaba definida en un punto, ¿sí? Esa discontinuidad que poseía esa recta era de tipo evitable, porque la podíamos definir en ese punto, ya que el límite existía y no había ningún problema. Y por último, otro tipo de discontinuidad es la discontinuidad asintótica, que básicamente, como dice el nombre, yo tengo algo así, y en x0 la función se me va a infinito o a menos infinito, ¿sí? Entonces la función esta tiene una discontinuidad
asintótica, donde la función en x0 no existe por no estar definida, y además tampoco existe el límite cuando x tiende a x0 por ser infinito o menos infinito. ¿Sí? O sea, cuando el límite te da infinito o menos infinito, si bien te da una idea, digamos, del comportamiento de la función, se dice igual que no existe, ¿sí? Porque el infinito, como les decía, no es un número, ¿sí? El límite se dice que existe cuando nos da igual a algo, a un número. Entonces, bien, estos son los tipos de discontinuidades que podemos tener. Ejemplos tuvimos a lo largo de todo el video. De la de tipo asintótica podemos decir 1 sobre x o la racional, digamos, que habíamos visto en general. Son todas que tienen discontinuidades asintóticas. Acordémonos que son las verticales, ¿sí? Las que estamos viendo en este caso, porque horizontales no se consideran discontinuidades, ¿sí? Bien, espero entonces que les haya servido el video. Recordemos un poco que entonces lo que vimos en esta clase fue hablar de una idea intuitiva, digamos, de lo que es un límite, a partir de lo que es un límite y digamos, con ayuda, digamos, de las funciones a trozos, vimos bastantes ejemplos de cómo se calcula un límite en algunos casos, de cómo salvar algunas indeterminaciones. Después hablamos de lo que era la continuidad de una función. La continuidad es algo sumamente importante porque es, digamos, de lo que uno va a partir generalmente para poder, digamos, como hipótesis inicial en cualquier teorema matemático que existe. Uno va a asumir que cuando una función se porta bien, entre muchas comillas, es que es continua, ¿sí? Y después, bueno, lo que vimos ahora al final fue algunos de los tipos de discontinuidades que existen, ¿sí? Cuando tenemos un salto, cuando tenemos solamente un agujero que se puede evitar, o una asíntota directamente que es directamente insalvable. Bien, espero que les haya servido. Cualquier consulta los espero en el foro y bueno, nos vemos la próxima.